Si el juicio de Dios ocurrió tal y como lo describe la Biblia, eso significaría que Egipto cayó en la más absoluta de las desgracias. Se quedó sin campos de labranza, sin hijos primogénitos, sin la mano de obra de los esclavos y sin ejército. No en vano Moisés dejó dicho que Egipto aún seguía padeciendo los estragos de la derrota 40 años después del Éxodo. Los críticos enseguida señalan que no hay prueba alguna del juicio de Dios y la consiguiente devastación de Egipto. Pero hay otros que creen que hay un documento egipcio que vendría a ser un fiel testimonio de las plagas y el caos descritos en el Éxodo. Mahony viajó hasta Holanda para conversar con el conservador del Museo de Antigüedades de Leiden, donde se puede admirar un papiro de gran importancia. Sin embargo, el egiptólogo Marten Raffen cree que no es posible encontrar un trasunto del Éxodo ni en este documento ni en ningún otro. El relato del Éxodo figura en el Antiguo Testamento y forma parte de la historia del pueblo judío como nación, o al menos eso dicen ellos. No hay prueba alguna que demuestre que estemos hablando de un hecho real. Podemos creer en ello solo en la medida en que creemos en la Biblia. Ninguna fuente egipcia lo recoge. Ningún otro documento. No hay ni un solo testimonio arqueológico que avale que tuvo lugar un éxodo masivo. La opinión de Raffen es una vez más compartida por la mayor parte de egiptólogos en la actualidad. Otros investigadores, sin embargo, sostienen que el texto del papiro presenta un notable parecido con las plagas bíblicas, solo que vistas desde una perspectiva egipcia. Obra de un escriba llamado Ipuur, el papiro conocido como Las admoniciones de un sabio egipcio es una suerte de descripción poética del desgobierno y las calamidades que padeció la nación. No sabemos quién fue Ipuur, pero es obvio que era alguien con un estatus suficiente como para dirigirse directamente a su majestad, al rey. Solo conservamos un ejemplar de su texto, que es el que guardamos aquí en el Museo de Leiden. Pasa por ser una suerte de crónica muy gráfica de lo que se vivió en Egipto, cuando el poder central se vino abajo. Hay muchos que creen que esa decadencia de Egipto vendría a ser un correlato de las plagas que aparecen en el Éxodo. Cuanto más cotejaba la Biblia con el escrito de Ipuur, más semejanzas me iba encontrando entre un relato y otro. Para persuadir al faraón, Dios ordenó: tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Mirad, Egipto se puso a verter agua. Quien vertió agua en la tierra ha atrapado al poderoso en la miseria. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre, y los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. El río está ensangrentado. Y cuando se bebe en él, uno se aparta de la gente y se anhela el agua. Murió todo el ganado de Egipto. Llovió granizo y fuego mezclado con el granizo. Tanto el lino como la cebada quedaron destrozados. Ciertamente, la cebada ha perecido en todos los campos. Todos dicen, no hay nada. Los nobles tienen hambre y sufren, y los que poseyeron sombra están sometidos a los azotes de la tormenta. Yo no veo relación alguna entre el papiro de Ipuur y las plagas de Egipto. Solo de forma indirecta podríamos ver en él el testimonio histórico de un testigo presencial. Quiere ser una crónica, pero lo cierto es que no lo es. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Ved, las plagas se propagan a través del país. La sangre está por todos lados. La muerte no escasea. Quien pone a su hermano en la tierra se encuentra en cualquier lugar.
¡Ay de mí! A causa de la miseria en esta época. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Es un gemido lo que hay a través de la tierra, mezclado con lamentaciones. No hay que olvidar que es imposible que esa persona hubiera visto con sus ojos todo lo que cuenta. No son más que imaginaciones suyas, o tal vez un relato con una intención propagandística. ¿Por lo inverosímil que es? Sí, es del todo inverosímil. El autor no pudo ver aquello, solo imaginarlo. No debemos confundirlo con el relato bíblico de las 10 plagas de Egipto, porque se trata de historias muy diferentes. Que fuera verdad o no lo que cuenta el papiro es irrelevante, pues estamos hablando de un hermoso texto literario, en el que, sí, por enésima vez, Dios aparece enojado a la vez que descarga su ira contra los egipcios, pero no es más que un tópico literario. La reputada egiptóloga ya fallecida Miriam Letheim no creía que las admoniciones de Ipuur fueran la crónica terrible de unos hechos que hubiesen ocurrido en la realidad. De acuerdo con otros investigadores, se manifestó en los siguientes términos. La descripción del caos que ofrecen las admoniciones es en sí misma contradictoria y por tanto históricamente imposible. Primero se dice que la tierra sufre de una carestía absoluta. Y luego, se habla de que los pobres se convierten en ricos que visten telas finas y gozan, en general, de todo lo que un día perteneció a sus amos. Pero si acudimos al relato bíblico, observamos cómo esa aparente contradicción no es tal. Moisés les dijo a los israelitas que tenían que exigirles a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. La gente se despoja de los vestidos. El servidor más humilde toma de acuerdo a lo que encuentra. El oro, el lapislázuli, y la plata y la turquesa lucen excelentemente en los cuellos de las sirvientas. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Eso mismo que Miriam Letheim veía contradictorio y por tanto históricamente imposible, es precisamente lo que más coincide con el relato bíblico. Martin, sin embargo, no lo veía nada claro y me explicó por qué. Está claro que no se pueden referir al mismo acontecimiento. Hay un cierto consenso a la hora de aceptar que el éxodo se habría producido durante el reinado de Ramsés en Egipto, en torno al 1200 a.C. Y si uno estudia el papiro y observa la gramática, las figuras literarias, etc., no cabe duda de que fue escrito en el Imperio Medio, es decir, 600, 700 u 800 años antes. La cuestión es que todos Aceptar que el éxodo se habría producido durante el reinado de Ramsés en Egipto, en torno al 1200 a.C. Y si uno estudia el papiro y observa la gramática, las figuras literarias, etc., no cabe duda de que fue escrito en el Imperio Medio, es decir, 600, 700 u 800 años antes. La cuestión es que todos los indicios que me había ido encontrando apuntaban al Imperio Medio, no al tiempo de Ramsés. ¿Era otra coincidencia el hecho de que el papiro hubiera sido escrito en el único periodo en el que hubo una fuerte presencia semítica en el delta del Nilo?